En este video les voy a hablar de la estabilidad y la inamovilidad laboral establecida en la legislación venezolana. Existen dos figuras que buscan evitar que el trabajador pierda su trabajo, que es la estabilidad y la inamovilidad laboral. En ambas, para despedir a un trabajador es necesario comprobar que el trabajador cometió una falta que justifique su despido. La estabilidad aplica para trabajadores que no están protegidos por inamovilidad laboral. En teoría, permite al patrono despedir al trabajador que no esté protegido por inamovilidad laboral sin causa justificada, pagando una cantidad adicional al finiquito por terminación de servicio, y el trabajador no tiene opción. Debe recibirla y quedar despedido. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece un pago adicional al finiquito, pero lo condiciona a que el trabajador lo acepta. Quiere decir que el patrono, pagando esa cantidad adicional, no está en total libertad de despedir al trabajador. Es si el trabajador acepta ese pago. Entonces, lo que te da la ley en la estabilidad es la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes. El trabajador a aceptar el despido y el patrono a pagar una cantidad de dinero adicional por ello. Si el trabajador no lo acepta, el patrono no puede despedirlo sin causa justificada. Y si tiene una causa justificada para despedirlo, tiene que seguir el procedimiento legal de despido, manteniendo entonces todas las condiciones establecidas en la inamovilidad laboral que veremos a continuación. Podemos afirmar entonces que no existe la estabilidad laboral. En la práctica, condicionar el despido injustificado a que el trabajador lo acepte deja sin efecto la estabilidad y la convierte en inamovilidad. Adicionalmente, el gobierno nacional ha decretado inamovilidad laboral para todos los trabajadores, con muy pocas excepciones, desde hace 17 años aproximadamente, a la fecha de hoy, 5 de agosto del 2016. Inamovilidad. Los trabajadores protegidos por inamovilidad no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una causa justificada, la cual deberá ser previamente calificada por el inspector del trabajo. Eso está en los artículos 94 y 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. La justa causa es cualquiera de las previstas en el artículo 79 de la ley y el 38 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Cuáles trabajadores están protegidos por inamovilidad laboral? A continuación veremos las normas legales que lo establecen. Primero, el decreto del Gobierno Nacional establece inamovilidad laboral por 3 años, desde el 1 de enero del año 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2018. Protege a los trabajadores del sector privado y del sector público que estén regidos por la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué trabajadores están protegidos por el decreto? En primer lugar, los trabajadores a tiempo indeterminado después de un mes de servicio para un patrono. Los trabajadores contratados por tiempo determinado por el tiempo previsto en el contrato. Y los trabajadores contratados para una obra determinada mientras no concluya su obligación en la obra. Quiere decir que un trabajador está contratado, por ejemplo, por 3 meses. Durante esos 3 meses, el trabajador no puede ser despedido injustificadamente. Pero al cumplirse los 3 meses, no es que es despedido, sino que simplemente el trabajo concluyó. Asimismo, el que está trabajando para una obra determinada, si él está, por ejemplo, en la fase de pintura de esa obra, cuando él terminó la parte que le corresponde pintar, hasta ahí llegó su trabajo. Mientras tanto, tampoco puede ser despedido injustificadamente. Trabajadores exceptuados de la inamovilidad laboral establecida en el decreto. En primer lugar, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección.
En segundo lugar, los trabajadores de temporada u ocasionales. Los funcionarios públicos se regirán por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Y los trabajadores domésticos, que aunque no se mencionan en el decreto, de acuerdo a sentencia de la Sala de Casación Social del marzo del 2005, los trabajadores domésticos se encuentran excluidos de la protección de inamovilidad por ser incompatible con la naturaleza de la relación de confianza que debe existir entre las partes. Eso está en la Gaceta Extraordinaria 6207, el decreto número 2158 del 28 de diciembre del 2015. Trabajadores protegidos con inamovilidad laboral establecida en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. En primer lugar tenemos la trabajadora en estado de gravidez, desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. Eso está en el artículo 335 de la Ley Orgánica del Trabajo. El padre, sea cual fuere su estado civil, desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. Eso también está en el artículo 339 y 420 de la Ley Orgánica del Trabajo. El trabajador y la trabajadora que adopten niños menores de 3 años están protegidos por el lapso de 2 años desde la fecha en que el niño sea dado en adopción. Eso está en el artículo 339, número 3 de la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores con hijos que tengan alguna discapacidad o enfermedad que le impida o dificulte valerse por sí mismo mientras dure esa incapacidad. Quiere decir que si la incapacidad es permanente, pues la inamovilidad del trabajador es permanente también. Tienen inamovilidad laboral los trabajadores con fuero sindical. Son los mencionados en el artículo 418 y 419 de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Y entre ellos son los trabajadores en proceso de registro de una organización sindical y los integrantes de la junta directiva de una organización sindical. Los trabajadores de una organización sindical que realice elecciones sindicales, que esté en proceso de elecciones. Los trabajadores durante la tramitación y negociación de una convención colectiva de trabajo o un pliego de peticiones. Quinto, los trabajadores participantes de una huelga tramitada conforme a lo previsto en la ley. Trabajadores protegidos por inamovilidad establecida en otras leyes. La Ley para la Protección de la Maternidad, la Paternidad y la Familia establece condiciones de inamovilidad, pero esta ley fue superada por las condiciones de inamovilidad que estableció la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y los trabajadores de la industria petrolera están protegidos por inamovilidad laboral, establecida en la Ley Orgánica de Hidrocarburos en el artículo 24. Como continuación de este video, recomiendo ver el artículo y video. Artículo Estabilidad Laboral e Inamovilidad Laboral, que va junto con este video. Sanciones al trabajador, el despido, maternidad, inamovilidad laboral y protección del trabajo. Acciones correctivas del desempeño. Gracias por su interés en este video. En caso de considerarlo provechoso, suscríbase a mi canal de YouTube, darle clic a la manito con el dedo hacia arriba y puede suscribirse también en el blog apoyolaboral.over-blog.com. Gracias.